no tengo nada más que decir. Vamos a abrir en 40, Salmo 40, y vamos a buscar juntos el verso 7 y el 8. Este es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir? Es un salmo que muchos años antes de que viniera Jesucristo a la tierra, está hablando de Él. Y estas palabras son palabras que el Señor Jesús dice por el Espíritu Santo en forma profética. Así que lo que leemos en el Salmo, aunque está escrito antes de que Jesús viniera, es lo que Jesús dijo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Dice así, Salmo 47. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Te animas a leerlo en voz alta conmigo? Vamos allí. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes? Hace unos días, hace más de unos días, una mamá le puso a su hijo de 11 años, creo que era, le puso gafas porque le hacían falta. Le hacían falta, no alcanzaba a leer bien la pizarra. Y entonces el oftalmólogo le recetó sus gafas, y cuando se las puso, el niño dijo, uy mamá, ahora veo en HD. HD, para los que no están muy puestos en esto, significa alta definición. Tú sabes que hoy las pantallas de televisión, los móviles, tienen diferentes niveles de definición, y el mejor es el HD. Es cuando tú ves todas las cosas claritas. Antes tú veías un vídeo borroso. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos el VHS que poníamos? Se veía bien, pero en HD todo lo ves clarito, definido. ¿Cuándo han tenido esta experiencia? Si no, es fácil. Te sacan la gafa, me mira y te la vuelve a poner. Y ahí estás en HD. ¿Estamos de acuerdo? Si no te acercan que está a tu lado, le ves de cerca y dice, ahora te veo en HD. Gloria a Dios. ¿Sabes? Más allá de lo tecnológico y de la anécdota de este niño, en la vida es importante, es necesario tener definición. No hay nada, tal vez, no sé si es lo más dañino, pero qué molesto que es vivir con indefinición. Qué difícil es vivir sin saber exactamente qué hay que hacer, o quién soy, o para qué estoy. Qué difícil es cuando por un motivo o por otro nos encontramos dando vueltas en la vida, distraídos, desconcentrados. Algo sucede. Sin embargo, cuando miramos la vida de Jesús, en absoluto, Jesús vivió con total definición. En el lenguaje de los chicos de hoy diríamos que Jesús era un hombre HD a tope. No vemos en la vida de Jesús ningún asomo de incertidumbre ni de confusión. Jesús no anduvo dando vueltas en la vida. Él no anduvo probando a ver si en una de esas y a ver si esto. Al contrario, Jesús se pasó declarando una y otra vez lo que era necesario. El domingo pasado estuvimos viendo cómo Jesús decía con claridad, mira, es necesario que se cumpla lo que está escrito. Es necesario que padezca según la voluntad de Dios. Y es necesario que resucite. Así que Jesús caminó con seguridad. Jesús caminó con certeza. Jesús caminó sabiendo de dónde venía, a dónde iba, para qué estaba en la tierra. Vivimos en un mundo de relatividad. La gente, por la evolución que hay en la sociedad, cada vez se está acostumbrando más a relativizarlo todo. Ya no hay blanco ni negro, hay una gama de grises increíble. La gente cambia de opinión. Lo que hasta hace un tiempo era bueno, ahora es malo. Y lo que hoy se considera malo, tal vez mañana digan que es bueno. ¿Y eso qué produce? Que las personas comiencen a dar vueltas, que vaguen,
que estén dispersas. ¿Sabes? Mirando un documental sobre el cerebro, ¿sabes que el estado normal del cerebro no es concentrado, sino disperso? El estado del cerebro no es que está concentrado en una cosa, sino que está como atento a todo, para manejar la información de todo el entorno. Así que si tú y yo queremos hacer un trabajo, si tú y yo queremos hablar con alguien, necesitamos concentrarnos, definir un punto de atención. Y eso es imprescindible para hablar con alguien, para hacer un trabajo, para conducir un coche. Una distracción conduciendo un coche puede costarnos muy caro. Así que nuestro cerebro, como nuestro estómago, tiene que aprender a sujetarse, a someterse, a obedecernos. Sin embargo, hoy en día, a las personas les cuesta mucho más concentrarse que antes. Hay tanto estímulo alrededor que hoy tal vez tú te pones a hablar con alguien y la persona mientras habla contigo empieza a pi, 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 y tú dices, ¿está conmigo o no está conmigo? Uno empieza a dudar. Porque tú le ves que te mira, que te escucha, pero al mismo tiempo está tic, 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 tic. Entonces uno dice, ¿con quién estás ahora mismo? Houston. ¿Y eso qué significa? Que empobrece la relación, porque tú charlas 10 minutos con la persona, pero no fueron 10 minutos reales, fueron 5 estuvo contigo, 5 atendiendo una multiplicidad. Y hay personas que llegan a tal punto que caen en el autismo cibernético. O sea, ¿sabe lo que es un autista? Un autista es una persona que no conecta con el mundo externo, vive en su mundo. Entonces, entre los cascos en la oreja, los WhatsApp, los SMS y el móvil, la persona llega a decir, hola, ¿estás ahí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Perdidos. Y uno dice, ¿y de qué estás hablando exactamente? No, bueno, cosas. ¿Pero qué estás diciendo? No, me escriben, yo le respondo, ¿cómo estás? Bien, yo te digo, ¿quién estás? ¿Quién con este, con otro? Y 10 conversaciones simultáneas. Entonces, ocurre hoy en día que a los niños les cuesta concentrarse, que a los jóvenes les cuesta estudiar, porque estudiar significa que te tienes que meter con un tema y machacarlo hasta que te salga. Entonces, la comunicación cuesta más. Y eso contribuye a la indefinición. Las personas tienen múltiples centros de interés. Ahora es peligroso que un esposo la esposa le pregunte al esposo, ¿a quién quieres más en la vida? Ahora casi no preguntan ese tipo de cosas, porque el esposo dice, bueno, te quiero a ti, también quiero mi coche, y hay que reconocer que el fútbol me pone mucho. Jesús vivió definido, Jesús vivió concentrado, Jesús vivió apuntando al blanco. Jesús vivió y hizo una carrera en la tierra que empezó y terminó con éxito. Y sabes, en estos días donde estamos orando por renovación, donde estamos orando por avivamiento, la renovación y el avivamiento pasan por vivir con definición. Y el mensaje de hoy, para resumírtelo, es esto: vivamos con definición. Así que para practicar, dile a alguno que tenga cerca, vive con definición. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabes que también tú preguntas, ¿pero qué significa vivir con definición? Bueno, de la vida de Jesús por lo menos aprendemos dos cosas hoy. ¿Cuántos quieren aprender a vivir con definición? ¿Cuántos están cansados de vivir en forma borrosa la vida? A tientas, dando vueltas. ¿Sabes? De la vida de Jesús aprendemos que vivir con definición significa hacer dos declaraciones. Dile al que está a tu lado, dos declaraciones. Dos. ¿Cuántos quieren saber la primera? Amén. En el Salmo 47 dice en la primera parte del versículo, entonces dije, ¿qué dice el Salmo? He aquí, vengo. Di conmigo, he aquí vengo. He aquí vengo. Esto es tremendo.
se va de viaje. Están físicamente contigo, pero la cabeza... Esto es típico de los varones. Querido, ¿me estás escuchando? Sí, claro, sí. ¿A cuántas mujeres les suena esto? Ahora, sin embargo, lo primero que declara Jesús dice, aquí y ahora yo vengo, yo estoy. He aquí, yo vengo. Y dice en la primera parte del verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Así que la primera declaración que Jesús nos enseña a hacer es esta. Ahora, aquí y ahora, yo vengo para hacer tu voluntad. Y esto me mola. Esto es guay. Esto me gusta. Jesús lo dijo. Hay infinidad de versículos que te podría poner acá pero tú y yo sabemos que Jesús vivió en el lugar y tiempo que tenía que vivir. Y vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús no vino a ver la vida como quien ve pasar un tren. Jesús no vino para hacer una hoja sacudida en la tormenta. Jesús no vino a ver si las cosas le iban bien y tenía un poquito de suerte y se sacaba la lotería. No, Jesús dijo, yo vengo aquí ahora para hacer tu voluntad. Porque hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me gusta, es lo más guay que me puede pasar. Y querido, si tú y yo queremos vivir con definición la vida cristiana y la vida en general, es necesario hacer esta declaración. Aquí y ahora yo vengo para hacer la voluntad del Padre, porque eso me gusta. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes? Por contraste, tal vez tú no sé, pero yo he conocido cristianos, ninguno de esta congregación. Son de mi iglesia en Argentina todos. Yo he conocido cristianos que les cuesta eso. Si están aquí, no están contigo. Si están contigo, no están aquí contigo. Y si están aquí contigo, no están para hacer la voluntad de Dios. Y si están para hacer la voluntad de Dios, más engruniendo, mirando el reloj a ver cuándo termina, para hacer lo que yo quiero. Y hay gente que te dice, uy, al fin puedo hacer lo que yo quiero. Claro que hay que hacer la voluntad de Dios porque no queda otra, porque Dios es Dios y bueno. Pero Jesús no decía ese tipo de cosas. Jesús decía, Padre, el hacer tu voluntad me ha agradado, me ha gustado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pensar esto? Porque en Jesús lo entiendo, pero en mi vida yo he nacido en pecado. Salmo 50, David dice, en pecado yo fui concebido. Romanos capítulo 8 dice que nosotros no podemos ni queremos hacer la voluntad de Dios por nuestra naturaleza. Basta con que tú o yo nos enfrentemos con cualquier mandamiento de la Biblia y tratemos de hacerlo para darnos cuenta rápidamente que nuestra naturaleza no quiere ni puede hacer la voluntad de Dios. Y aunque logremos con esfuerzo hacer algo de lo que a Dios le agrada, tenemos tropecientas cosas que hacemos que Dios dice, eso no me agrada. Hay gente que ha dicho, bueno, es imposible ser un cristiano verdadero, eso será para los santos de la antigüedad. Por eso hay creyentes que prefieren creer en los santos, hombres y mujeres ejemplares que murieron hace mucho tiempo, porque creyendo en los santos, dicen, bueno, ellos son santos, pero yo soy humano, aquí estoy. Y justifican vivir fuera de la voluntad de Dios. Otros toman la otra tangente, que dicen, no, yo voy a hacer como que cumplo, yo me voy a disfrazar de creyente. Y claro, con el tiempo se transforman en hipócritas. Porque cualquiera que los conoce bien, como los hijos y la esposa, dicen, sí, afuera parece que obedece a Dios, pero adentro. Entonces me dice, Señor, yo no quiero resignarme a vivir en pecado toda mi vida. Tampoco
religioso, hipócrita, uno de estos fariseos despreciados por Jesús. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues Efesios capítulo 2, verso 13 nos da la respuesta. Dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la voluntad del diablo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el apóstol Pablo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el apóstol Pablo dice, mira, todos nosotros nacimos y vivimos haciendo la voluntad de nuestra carne, no la de Dios, haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, no la de Dios. Y respondíamos a lo que hace todo el mundo. Y le hacíamos el gusto al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Y estábamos destinados a la ira de Dios, lo mismo que el resto. Yo conocí al Señor cuando tenía 26 años. Yo me pasé 26 años haciendo lo que a mí me parecía, creía yo. Pero cuando conocí a Jesús, descubrí que yo no hacía lo que a mí me parecía. Yo hacía lo que el diablo quería. Haciendo lo que a mí me parecía, finalmente hacía lo que el diablo quería. Creyéndome libre, yo era esclavo. Creyéndome vivo, yo era muerto. En el mundo la gente discute si tiene que hacer lo que los demás quieren o si tiene que hacer lo que él quiere. Y la Biblia dice que hagas lo que los demás quieren o hagas lo que tú quieras, finalmente haces lo que el diablo quiere. Y el final es el mismo para todos. Pero Dios, por medio de Jesucristo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Gloria a Dios, hermano, que hemos nacido de nuevo. Por la fe en Jesús somos nueva criatura. Es cierto que yo nací en pecado, pero es cierto que recibí a Jesucristo. He nacido de nuevo, yo soy nueva criatura. Y el nuevo hombre está creado conforme a la imagen del que lo creó, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y así como es cierto que naturalmente no puedo hacer la voluntad de Dios, ni aunque me maten a palos. También es cierto que al nacer de nuevo, yo nazco de nuevo a imagen y semejanza de Jesús. Y así como es cierto que naturalmente no puedo ni quiero hacer la voluntad de Dios, más cierto es que al nacer de nuevo yo puedo hacer la voluntad de Dios. Yo puedo decir lo mismo que dijo Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha gustado, me ha agradado, me mola, como dicen los más jóvenes, es bueno para mí. Aleluya. Así como humanamente yo escapaba de todo lo que represente la voluntad de Dios, al nacer de nuevo me atrae a hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te ha picado alguna parte del cuerpo? Algunos nunca le ha picado nada. Bueno, oraré para que te pique, para que entiendas lo que voy a decir. ¿Sabes que cuando uno le pica una parte, qué tiene deseo de hacer? Rascarse. Es como un decir, y dice, por favor, ráscame la paletilla que no me llega a la mano. Dice, ¿sí o no? Sí. Coge un cucharón y empieza, ¡ay, qué gustito! Hermano, hermana, cuando tú crees en Jesucristo y has nacido de nuevo, el hacer la voluntad de Dios es como la picazón, que no te quedas tranquilo hasta hacerlo. Y así como antes pecar era la picazón y hasta que no pecaba no te quedabas conforme. Son señales que me están siguiendo. Caen las plantas. ¿Sabes? Al nacer de nuevo, hay en nosotros un anhelo, un deseo, un gusto, un placer incomparable que se llama hacer la voluntad de Dios. Y cuando el Mesías declara el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, lo que está diciendo es lo mejor que hay. Ahora te quiero preguntar,
tranquilo. ¿O no? Es como trabajar cuesta, pero cobrar la pastita, qué gustito, ¿no? ¿Sí o no? Y sabes, Jesús decía, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y al nacer de nuevo, hay algo en tu ADN espiritual que no se queda tranquilo hasta hacer la voluntad de Dios. No hay nada más triste para un creyente, no hay nada más doloroso, no hay nada más desabrido, como decimos nosotros, que no hacer la voluntad de Dios. Cuando un creyente no hace la voluntad de Dios, empezamos a estar incómodos, no sabemos por qué. Hay algo que nos falta y no entendemos qué. Hay un no sé qué, que sé yo, que yo qué sé, que estoy mal. Hay disgusto, hay fastidio. Puedes comer, puedes beber, puedes hacer lo que tú quieras, pero hay algo que te pica y no consigues ligarte la picazón. Porque la picazón solamente se quita haciendo la voluntad de Dios. Alguien voy a dar un fuerte aplauso al que te hizo de nuevo. Criatura, oye, nuevo. Pero ¿puedo yo vivir haciendo la voluntad de Dios? Mira, Hebreos 13, 20, 21 dice, y el Dios de paz, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de un pacto, hay un compromiso eterno, os haga aptos, os haga capaces. Mira el que está a tu lado, te haga capaz. Te haga capaz en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¡Aleluya! ¿Cómo? ¿Cómo Dios me va a hacer apto a mí para que yo haga su voluntad? Acá lo explica, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que por medio de Jesucristo, Él te hace apto para que tú hagas lo que es agradable delante de Él, para que tú hagas su voluntad. No se trata de forzarte por hacer su voluntad, no se trata de resignarte diciendo, no, esto es difícil para mí. Se trata de decir, Señor, tú te has comprometido conmigo. Y el compromiso es que tú hagas en mí lo que te agrada a ti. Por medio de Jesucristo que vive en mí. ¡Aleluya! Gloria a Dios, podemos vivir haciendo su voluntad. Es posible vivir haciendo su voluntad. El diablo pretende que tengas esta idea. Yo creo en Jesús, pero no puedo hacer su voluntad. Es muy difícil. La santidad es una cosa para algunos. Sí, la hermana María Luisa es hermana en una santa. Mirás un puchero que nomás te das cuenta que la santidad le viene encima. Pero yo no sé hacer puchero, así que eres santo nada. ¿Y por qué decimos eso? Porque en el fondo estamos diciendo yo no puedo ser santo. Pero mentira, dice la Biblia que sí que puedes ser santo, sí que puedes hacer la voluntad de Dios. Dios te capacita para hacer su voluntad. Amén. Por eso en Romanos 12, 1, 2, el Espíritu Santo dice, hermanos, por favor, por las misericordias de Dios, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, no hagas la que hacen todos, no imites a los demás, no quieras ser como el resto de la gente. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Y conmigo la voluntad de Dios es agradable. Hay que sacarnos de la cabeza eso, no, la voluntad de Dios es pesado, la voluntad de Dios es difícil, la voluntad de Dios es algo amargo. No, la Biblia dice, la voluntad de Dios es agradable. No hay nada mejor para un hijo, una hija de Dios que hacer la voluntad de Dios. Es mentira, hermanos, mentira que hacer la voluntad de Dios es malo, es difícil, es feo, es amargo, es crudo. No, es delicioso, es bueno. La voluntad de Dios es la mejor. La voluntad de Dios es la perfecta. La voluntad de Dios está dirigida por amor hacia tu vida. Aleluya. Voy a pedir que me vayan poniendo los textos aquí en el cañón, porque vamos a ir viendo varios textos para no perder tiempo. Entonces,
el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque es agradable. Es agradable. A veces tenemos miedo a consultar la voluntad de Dios. A ver si nos dice lo que yo no quiero escuchar. Entonces prefiero no preguntarle. Le voy a preguntar a este hermano que es medio amigo mío y seguro que me va a contestar algo parecido a lo que yo quiero escuchar. Pero ¿sabes una cosa? La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice 1 Pedro 4, 1 y 2, armados del mismo pensamiento. El que padeció en la carne terminó con el pecado, este Jesús, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice, ármate de este pensamiento. Ya viviste suficiente haciendo lo que a ti te parecía. Ya viviste suficiente haciendo lo que le parecía a los demás. Ya viviste suficiente haciéndole el gusto a los malos deseos de tu mente y de tu corazón. Vive el tiempo que resta haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. El tiempo que nos resta, hermanos. Los años que te toque vivir. Dice algo más, Colosenses 1:9, como el Espíritu Santo. Dice, por boca de Pablo, dice, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Hermano, el anhelo del Señor es que tú y yo entendamos su voluntad, conozcamos su voluntad. Y el apóstol Pablo oraba por los colosenses diciendo, no paramos de orar para que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable, porque la voluntad de Dios es perfecta, porque no hay nada que te va a agradar más que hacer la voluntad de Dios. Y sabes una cosa, que cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, hay unos beneficios tremendos en nuestra vida. El tiempo ha volado mucho, yo voy a pasar rápido. Pero mira, tenemos los versículos en el cañón. ¿Sí? Vamos, Filipenses 2:13 dice, Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes una cosa? Hay unos beneficios tremendos. Cuando tú y yo nos armamos del pensamiento, cuando tú y yo decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque esto es una decisión. Nadie te obliga a vivir la voluntad de Dios, ni Dios te obliga. Eso es decisión tuya. Pero Jesús dijo, Padre, he aquí vengo, he de hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y cuando nos armamos de este pensamiento, y cuando decimos, ya bastante he vivido haciendo lo que me parecía, y así me fue. Ya bastante he vivido haciendo lo que los demás querían, y así me fue. Ahora voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay beneficios tremendos. Primero, Dios produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. La voluntad de Dios se comunica a tu vida. Empiezas a tener los deseos y las acciones de Dios. Así como antes pecábamos y el pecado nos llevaba a querer y a hacer cosas malas, ahora Cristo en ti, en nosotros, nos lleva a querer y a hacer la voluntad de Dios. Esto es tremendo. ¿A cuánto de nosotros nos va a pasar que de pronto tuviste el deseo de llamar a alguien y de pronto llamas a esa persona? Y dice, justo estaba pidiéndole a Dios que alguien se acordase de mí. ¿Te ha pasado una cosa así? Y dice, fíjate, era de Dios. Este deseo era de Dios. Dios produce en ti el querer como el hacer. 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. El segundo beneficio es que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él oye. Y tenemos lo que le pedimos. Tú sabes que tú y yo le podemos pedir al Señor lo que se nos venga en gana. Somos libres de pedirle al Señor que se muera mi vecino. No sé, que desaparezcan las cucarachas de la tierra. Ahora el asunto si esa es la voluntad de Dios. O después dice, mira hijo, el mundo lo he puesto con cucaracha incluido. Y a tu vecino tengo otro plan. Pero cuando tú y yo pedimos conforme a la voluntad de Dios, entonces Él escucha. Pues dice, fíjate, el Salmo quiere lo mismo que yo quiero. Ya somos dos, y si somos dos,
somos multitud. Pues somos, ¿y quién es lo que tú pides? Que yo también lo quería. Amén. Esto es tremendo. Cuando tú y yo decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, cambia nuestra forma de orar. Ya no oramos lo que nos sale de las narices, oramos lo que sale del corazón de Dios. Yo puedo querer esto y puedo querer lo otro, pero Señor, ¿qué es tu voluntad en este tema? ¡Aleluya! Pero sabemos que Él nos oye. Mira, la forma de orar cambia. La forma de dar cambia. No solamente la forma de orar, la forma de dar. Mira, en 2 Corintios capítulo 8, dice el apóstol Pablo, versos 1 al 5, hermanos, doy testimonio de que los de Macedonia con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que llega el momento de la ofrenda, pasa la hermana Chari con el ofrendero y tú te coges y la hermana Chari, por favor no te vayas, déjame ofrendar. Pasa el ujier a tu lado, no te vio con la cabeza inclinada y tú en vez de decir, qué bueno, ya está, pasó la ofrenda, papita para el loro. Y si espera, ujier, venga, por favor, déjeme dar, yo quiero dar, por favor. Hermana Juan, y los ujieres me han ignorado, no me han cogido el tiempo, hermana Juan, y recíbamelo, por favor. La iglesia de Macedonia pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. ¡Qué privilegio! Puedo dar al Señor, pero ¡qué honor! Y dice Pablo, verso 5, y no lo hicieran como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y se dieron a nosotros. Los macedonios no solamente dieron y estaban pobres y tenían tribulación, no solamente pidieron por favor déjenme dar, sino que se dieron a ellos mismos. Los macedonios dijeron, hermana Marisa, eché la ofrenda todo lo que tenía, pero mira, aquí estoy a disposición de ustedes. Se dieron a sí mismos. Primeramente al Señor, dice Pablo, pero luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Cambia la forma de dar. Ya no damos lo que nos parece, no damos lo que tenemos o lo que no tenemos o lo que nos gustaría, ni damos lo que nos piden, damos según la voluntad de Dios. De nuestra iglesia en Argentina siempre había un desfile de gente que venía a pedir dinero, siempre, ¿verdad? Y casi todos vienen con la misma historia. La historia más o menos es esta: estoy de viaje, vivo lejos, me robaron, perdí la cartera, no tengo teléfono, no me puedo comunicar con mi familia y tengo que tomar el bus para volver, ayúdenme, más o menos. O estoy enfermo, no tengo para pagar los remedios. Y entonces cuando vienen así, la gran pregunta es, ¿lo dirá en serio o es un pícaro? Porque hay pícaro, hay gente que está especializada en este discurso y sabe que la iglesia evangélica, como las iglesias católicas, son generosas, son gente así que, entonces saben a dónde van. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y si le digo que no y es verdad? ¿Y si le cierro la puerta en la nariz a un pobrecito? ¿Y si es mentira y alimento a un pícaro? ¿Y cómo resuelve esto el Señor? Fácil. Dice, Señor, ¿tú quieres que le dé o no quieres que le dé? Y ya está. El Señor dice, pues dale, le doy. Listo, ya era un problema del Señor. Yo hice lo que Dios quería. Y el Señor dice, no le des, pues no. Yo hice lo que Dios quería. Hermano y hermana, cambia la forma de dar. Ya no damos lo que sentimos, damos la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere. Aleluya, cambia la forma de dar. Esto es impresionante. Gloria a Dios. Algunos creen que hay que dar por emoción o por compasión. Hermanos, la compasión nos mueve cuando es de Dios, pero hay que dar según la voluntad de Dios. Aleluya. Y sabes, hay
Hay otra cosa linda también, 1 Corintios 1:1, esto lo repite Pablo muchas veces, dice Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. ¿Pablo era apóstol? Sí. ¿Y por qué? Porque él quiso, porque la abuelita siempre quería tener un apóstol en la familia, porque el pueblo lo votó. No, por la voluntad de Dios. Y sabe que cuando tú y yo decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios, entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos lo que Dios nos llama a hacer. A Pablo, apóstol. A ti te podrá llamar a hacer otra cosa. A mí, otra cosa. Pero lo importante es que no hay duda. Y hermano, ¿qué es lo que Dios quiere de tu vida? Y no sé, yo qué sé, no sé. Hace 23 años que voy a la iglesia, pero no tengo idea. Dios quiere que limpie, o que cante, o que toque la batería, o tal vez quiere que predique, o que me vaya, o que me quede. Y no sé, hermano. Y aquí estoy orando, y tú eres un hermano así que le vas a pedir. Si no sabes todavía dónde tiene que ir, no le digas esto al otro. Pero cuando tú y yo decidimos, nos armamos ese pensamiento, voy a vivir el resto de mi vida haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable, es lo mejor que me puede pasar en mi vida, porque esa picazón no me la va a quitar nada hasta que yo lo haga. Sabemos a lo que Dios nos llama. ¡Aleluya! Acá no se trata de que te pongamos o que te quitemos, se trata de lo que Dios quiere de tu vida. Aleluya, que habrá que buscar los cifros, se encuentra, dice algo más tremendo, Hebreos 10:36, dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sabes que hacer la voluntad de Dios te permite heredar promesas. Hacer la voluntad de Dios te da camino hacia las promesas de Dios. Aleluya, es como aquel que trabaja. Si trabaja 20 o 30 días, recibe el sueldo. Si se cansa en la segunda semana y se manda a mudar, no recibe sueldo. Y sabes que cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, recibimos promesas de Dios, aunque pase un poco de tiempo. Él dice, no te canses de hacer el bien. A su tiempo segarás si tú no desmayas. Cuando tú y yo hacemos lo que Dios quiere, tardará más, tardará menos, pero recibiremos promesa, recibiremos recompensa, habrá galardón, habrá un fruto de tu trabajo, habrá cosecha de tu siembra, habrá resultado de tu esfuerzo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo! ¡Qué feo es cuando nos empeñamos en hacer lo que nos parece y no es la voluntad de Dios! Después viene mi esposa y me dice, yo te dije que no hagas eso. No, pero yo creía, yo pensaba, me dijeron. Sí, pero yo te dije que no hagas eso. La voz de la conciencia, la hermana conciencia. No estoy hablando de mi esposa, es una ilustración que estoy usando. Pero peor es cuando el Espíritu Santo te dice, yo te dije que no hagas esto. Como le dijo Pablo, hermano, hubiera sido varones lindo haberme oído, se hubieran ahorrado la nave y el cargamento. Bueno, pero por lo menos van a salir vivos de esta. Si me hubieran escuchado, tendrían ahora miles de euros en trigo y la nave entera. ¿Pero qué se le va a hacer? Pero qué lindo escuchar al Señor decir, bien, hiciste lo que te pedí. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Oh! ¡Qué satisfacción! ¡Qué gozada! Es increíble. ¡Aleluya! Y mira, el último beneficio de hacer la voluntad de Dios está en 1 Juan 2:17. El mundo pasa. El mundo pasa. Los Mercedes-Benz pasan. Los iPhone pasan. Los Samsung también pasan. Las teleplasmas pasan. Los edificios pasan. Las ciudades pasan. Las naciones pasan. El dinero pasa. El mundo pasa. Los deseos del mundo también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya! El que hace la voluntad de Dios vive. Todo pasa y Él queda. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso el apóstol Pablo en Efesios 5:17 le decía, queridos, con amor se lo decía, no seáis
china de decir estúpido, idiota. Y nos quedamos ahí, porque no hay que decir tacos aquí, ni allí tampoco. Dice, no seáis insensatos, sed entendidos. ¿De qué, Señor? De cuál sea la voluntad del Señor. Tú y yo no tenemos que ser entendidos de economía, ni de política, ni de filosofía, ni de bioquímica, ni de ciencia. No. Si lo hay, gloria a Dios. Pero si algo tú y yo tenemos que ser expertos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y esto, hermano y hermana, está al alcance tuyo. Tú puedes pararte delante del alcalde de Estepona, delante del presidente de la Junta, delante del presidente, delante de la comisión y decirle, Dios quiere esto. Esto no es lo que Dios quiere, porque yo entiendo la voluntad del Señor. Y el que entiende la voluntad del Señor, la practica, la hace y es bendecido. Dale un fuerte aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermanos, tenemos que entender la voluntad de Dios es un misterio cósmico. Algo reservado para los muy espirituales de la iglesia. Gente que está en algún rincón de algún templo, en una cueva, así. Sí, hijo mío, dime. Es que yo no sé con quién casarme y quiero saber si tengo que coger este trabajo o no. Hijo mío, así dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios va a entender que la doctrina es mía. Ahora, eso sí, ¿te gustó la cortina? Vamos a consultar al oráculo. Oh, Señor. Oh, Señor. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer si lo que yo digo es de Dios. Ahora, el que no quiere hacer la voluntad del Señor, ni que Dios le grite en la oreja siquiera. Y esto es así. Donde uno está así tipo cabra, tipo mulo. No, el RQR. No, sí, pero yo entiendo, yo sé, pero ya está listo, olvídate de toda esta predicación, porque si no quieres, pero el que quiere, o el que como Jesús dice, Señor, aquí estoy, y vengo para hacer tu voluntad. Yo estoy en este culto no para que sean las cosas como a mí me gustan, sino como al Señor le gusta. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, la segunda declaración, esta es la primera, ¿te quedó claro? El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Vamos a decir, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me gusta, me apasiona, me flipa. No, ay, sí, hay que hacer la voluntad. No, me gusta hacer la voluntad del Señor. Puede ser que sufras haciendo la voluntad del Señor. También es bueno saber que Pedro advirtió. Pero es mejor sufrir haciendo la voluntad del Señor que sufrir por no hacerla. Porque no hacer la voluntad de Dios, sufrirás. No es que me cuesta, pues te va a costar más al final. Hacer la voluntad de Dios puede ser que sufras porque hiciste la voluntad de Dios. Pero al final va a ser mejor. La segunda declaración que hay que hacer está en el mismo versículo. Dijo Jesús, en el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo del libro está escrito de mí. Ahora vamos a actualizar, vamos a decir, en la Biblia está escrito de mí. Venga, dime, en la Biblia está escrito de mí. En mi móvil está escrito de mí. En mi iPad está escrito de mí.
actualizarnos. Y dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero como ha volado el tiempo, nos quedamos aquí. Es la hora ya. Amén. Entonces la segunda parte te la voy a compartir más adelante. Pero por hoy, esta declaración. Si quieres vivir definido, si quieres vivir sin duda, sin incertidumbre, sin vueltas en la vida, lo primero, la primera declaración, Señor, el hacer tu voluntad a mí me agrada. ¿Amén? Yo quiero invitarte a que te pongas en pie. Por un momentito no te vayas, no aproveches que cerramos los ojos para escaparte. Un momentito. Merece, tu vida merece este pequeño tiempo que te va a dar. Cierra tus ojos, por favor, para no distraerte. Cierra tus ojos. Tómate un momento para pensar en lo que escuchas. Porque es la hora de tomar decisiones. Tómate un momento. Yo no sé qué significa hacer la voluntad de Dios para tu vida. Si significa algo doloroso, algo penoso, o un misterio, tal vez tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero no sé exactamente lo que quieres. Yo no sé. Yo no sé si en tu vida hay definición. Yo no sé si en tu vida estás dando vueltas, estás tanteando por un lado, tanteando por el otro, a ver si es esto, a ver si aquí, a ver si allá. Pero sí sé que Jesús, tu Señor, vivió con definición concreta. Y Él te ha dado un nuevo nacimiento para que vivas definido en tu vida cristiana, definido en tus proyectos, definido en tu matrimonio, definido en tu trabajo. Y que esa definición venga porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque no te importa nada. No te interesa nada más que hacer la voluntad de Dios. Porque has determinado que de aquí en adelante ya no vas a vivir haciendo lo que los demás quieren y lo que tú quieres. Has decidido seguir el resto de tu vida haciendo la voluntad de Dios. Es el momento para tomar una decisión. Nadie te obliga. Dios no lo hace, ni menos yo. Pero yo quiero invitarte en esta mañana a tomar una decisión delante de tu Dios y decirle: Señor Jesús, yo decido vivir el resto de mi vida haciendo tu voluntad, Señor. Hazme entender tu voluntad. Produce en mí el querer como el hacer. Transfórmame para comprobar tu voluntad. Si tengo que sufrir, yo sé que será mejor a la postre para mí. Haz en mí, oh Dios, lo que te agrada a ti, por medio de Jesús que vive en mí. Perdóname cada vez que he hecho lo que a mí bien me parecía o lo que a los demás me parecía. Quiero agradarte a ti, Jesús, y te doy las gracias. Renuévame en este día tu pasión, tu amor, tu unción, tu gloria, tu poder en mi vida. Toda la honra va a ser para ti.
Sopla sobre esta palabra predicada. Vivifica a mi hermano, a mi hermana. Vivifícanos. Capacítanos para hacer tu voluntad. Disipa la duda, la incertidumbre, la indefinición, el bamboleo, el ir de un lado para otro. El doble corazón, Señor, sánalo. Que podamos decir como tú dijiste: aquí estoy, he venido para hacer tu voluntad, Señor, y me ha agradado, me ha gustado, me ha satisfecho. Espíritu Santo, llega nuestros corazones, arriba tu obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Que podamos decir: venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, como en los cielos, en mi propia vida, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en el ministerio, en esta nación, en este pueblo. Dios, Señor, Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Ojos. Qué maravilla la presencia del Señor. Gloria a Dios. Laura Volado nos da ganas de quedarnos, pero también hay que compromiso, sí. El miércoles a las 8 nos volvemos a encontrar. Martes, miércoles y jueves 9:30 estamos orando aquí. Súmate si quieres. El hermano Andrés va a estar en la mesa apuntando a todos los varones. No te vayas, varón, sin apuntarte. Necesitamos